Donald Trump citado a declarar. El Comité del Congreso de Estados Unidos, que investiga el asalto al Capitolio del año pasado, llamó al antiguo mandatario a entregar su testimonio. Los legisladores quieren determinar qué hacía el magnate mientras ocurría el ataque. El presidente de México pide a Estados Unidos que restablezca relaciones diplomáticas con Venezuela. Andrés Manuel López Obrador asegura que es un paso necesario de cara a facilitar la repatriación de los migrantes venezolanos que llegan de manera irregular a la Unión Americana. Se cumplen 40 años desde que Gabriel García Márquez ganó el Premio Nobel de Literatura. Es uno de los temas que celebra este año el Festival de Periodismo Gabo en su 10ª edición. Tenemos análisis. Bienvenidos a una nueva franja informativa aquí en la pantalla de France 24. Gracias por continuar con nosotros. Mi nombre es Juan Pupiales y estas son las noticias más destacadas del continente americano. A menos de 3 semanas de las elecciones de medio término en Estados Unidos, el Comité del Congreso que investiga el asalto al Capitolio del año pasado emitió una citación para el expresidente Donald Trump, quien estaba al frente del país en el momento del ataque. Precisamente este viernes, Steve Bannon, quien fuera un importante aliado del magnate, fue condenado a prisión por no colaborar en este caso. Un nuevo golpe para Donald Trump. El expresidente de Estados Unidos fue citado este viernes por el Comité de Representantes para declarar sobre el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio y le pidió proporcionar una serie de documentos que van desde comunicaciones personales entre el republicano y miembros del Congreso hasta información sobre sus contactos con grupos extremistas. En virtud de una votación unánime, el Comité Selecto emitió una citación al expresidente Donald Trump para que brinde testimonio y registros relevantes para la investigación del Comité Selecto sobre el ataque del 6 de enero al Capitolio de los Estados Unidos y sus causas. Trump deberá presentarse al Capitolio en persona o en videoconferencia a partir del 14 de noviembre y, de ser necesario, durante varios días. El comité también señaló que los documentos deben ser presentados antes del 4 de noviembre y hasta el momento no está claro si el exmandatario aceptará la citación. Paralelo a la orden de citación, Steve Bannon, uno de los antiguos asesores del expresidente, fue sentenciado a 4 meses de prisión y a pagar $6.500 por no acudir a declarar sobre el mismo caso ante el comité. Tendremos un proceso de apelación vigoroso para esta decisión. Tengo un gran equipo legal y habrá múltiples áreas de apelación. Pero como dice ese letrero a la derecha ahí, ¿podemos tener el letrero de voto? El 8 de noviembre van a tener un juicio sobre el régimen ilegítimo de Biden. Habrá que ver si estos nuevos hechos influirán en los resultados de las elecciones de medio término, en las cuales los estadounidenses decidirán si mantienen en el poder del Congreso a los demócratas o si los republicanos podrán tener más protagonismo. Y en la frontera de México con Estados Unidos, el número de migrantes venezolanos que intentan llegar a la Unión Americana sigue aumentando. Por ello, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pidió a Washington que retome relaciones diplomáticas con Caracas y así poder repatriar a los migrantes más fácilmente. En medio de la crisis de venezolanos que intentan llegar a Estados Unidos, México está ejerciendo de muro de contención. No obstante, con la migración alcanzando niveles récord, el gobierno mexicano sugirió retomar relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, rotas en 2019. Es necesario que se restablezcan las relaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. Es indispensable. La semana pasada, Estados Unidos anunció la concesión de entrada humanitaria a 24.000 venezolanos, en un intento por frenar la oleada de migrantes que cruzan de México a Estados Unidos, la mayoría después de una peligrosa travesía por Centroamérica. Pero esta medida no parece ser suficiente. Y vamos a ir solicitando que se entreguen más. Y es que tras un acuerdo con México, los venezolanos que cruzan ilegalmente a Estados Unidos se exponen a ser devueltos a suelo mexicano, en una estrategia muy similar a Remain México de la administración de Donald Trump. En Ciudad Juárez, las organizaciones humanitarias esperan a los que han corrido esa suerte para intentar satisfacer sus necesidades básicas. Algunos comentaban que tenían 2, 3 semanas sin bañarse, otros decían que tenían pues ya un bastante rato sin comer bien, o algunos comentaban que les quitaron su calzado cuando intentaron cruzar
y pues ahora valoraban mucho más el calzado quizá que la comida. La falta de diálogo entre Caracas y Washington complica la repatriación de venezolanos. Para los venezolanos era mucho más probable quedarse en Estados Unidos hasta la medida del 12 de octubre, porque era muy difícil devolverlos a Venezuela. 77.900 millones de dólares. Esa es la suma acordada para invertir en proyectos sostenibles en América Latina, anunciada en el cierre de la Cumbre Mundial de Alcaldes C40. Así lo dio a conocer Horacio Rodríguez, jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, quien fue el anfitrión de este foro en el que coinciden los gobernantes de cerca de las 100 ciudades más grandes del mundo. Esta red se dedica sobre todo a combatir el cambio climático. Sobre la ayuda para la región acordada, habló el alcalde de Londres, Sadiq Khan. No hay una buena razón por la cual la comunidad internacional no pueda mantener viva la promesa de 1.5 grados. Y sin embargo, este objetivo crucial pende de un hilo, porque a pesar de todo el progreso que están logrando nuestras ciudades, demasiados gobiernos nacionales están dando largas, negándose a comprometerse con las políticas, las regulaciones y la inversión de energía limpia que sabemos que debemos hacer para evitar un colapso climático catastrófico. En France 24 continuamos con nuestro cubrimiento especial de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil del próximo 30 de octubre. Las universidades públicas brasileñas están contra las cuerdas, corren el riesgo de no poder pagar a sus empleados. Durante 4 años, Jair Bolsonaro ha impuesto recortes presupuestarios a la educación, uno de los focos más opositores al presidente de ultraderecha. Veamos este informe de nuestro equipo en Río de Janeiro. Un antiguo hospital psiquiátrico construido hace más de 120 años, la Universidad Federal de Río de Janeiro, a la que solo le queda esta escalera de madera de su pasado esplendor. Desde que eu cheguei. Os pisos também, ó. Tem faltando ali pedacinho ali. Es una falta de mantenimiento que representa un peligro permanente para estudiantes como Jessica Piñeiro, que estudia ciencias sociales. É todo feito de madeira. Toda la universidad está hecha de madera, así que si hay un incendio, se acabó, porque no hay una salida de emergencia, no hay un protocolo de evacuación. É realmente um incêndio. Desde el comienzo de la pandemia, también se han suspendido miles de becas de estudio e investigación, sin explicación alguna. Al igual que esta universidad, otras 68 se encuentran en situación preocupante en Brasil. De 2019 al 2022, el presupuesto de las universidades públicas federales se ha recortado en un 50%. Estos estudiantes han condenado al fracaso las intenciones del gobierno de privatizar su gestión, instituciones vistas como una amenaza por el gobierno. En las universidades han surgido los mayores movimientos anti-Bolsonaro. En 2019, más de 100.000 estudiantes se reunieron frente a nuestra universidad para protestar. Fue la primera gran movilización contra Bolsonaro al inicio de la pandemia. Así que creo que siente que es un polo de resistencia contra él. Por eso nos ataca de vuelta. Tras bloquear más de 500 millones de euros del presupuesto universitario federal justo antes de las elecciones, Jair Bolsonaro encendió la llama. Ese día, miles de estudiantes se manifestaron en Río. Una movilización en las calles y en redes sociales que, según Jessica, obligó al gobierno a dar marcha atrás y congelar el presupuesto solo hasta diciembre. Cuando el pueblo sale a la calle puede cambiar las cosas. Cada vez que nos manifestamos conseguimos que el gobierno recule, ya sea en la calle o en redes sociales. Como Jessica, estos jóvenes estudiantes constituyen uno de los focos electorales más importantes para el candidato de izquierdas, Lula, que ha prometido dar prioridad a la educación y al acceso a la universidad se gana. Bogotá, la capital colombiana, es por estos días la sede de la 10ª edición del Festival Gabo, una celebración del periodismo iberoamericano organizada por la fundación homónima creada por el fallecido Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Hablamos previamente con Daniel Manríquez, coordinador del Festival Gabo, con quien abordamos el homenaje del festival por los 40 años del Premio Nobel de Literatura para Gabriel García Márquez. Pues yo creo que tuvo una gran incidencia en la literatura porque
con el premio Nobel a García Márquez entró dentro de las bibliotecas, podríamos decir, serias del mundo, toda esa magia que había en sus libros, que era una magia muy asociada a la realidad. Pero yo creo que el impacto y el efecto del Nobel de García Márquez no quedó solamente en la literatura, sino que a través del discurso que pronunció en Estocolmo cuando recibió el premio tuvo un impacto para la vida política y social de la región, porque él fue quien en ese discurso enumeró cuáles eran los retos, los problemas, pero también las cualidades de todo el continente y lo que lo unía y una identidad común, ¿no? Entonces yo creo que García Márquez no fue solamente un Nobel de Literatura, sino algo mayor que trascendió a la literatura. Nos despedimos. La información continúa en esta pantalla y también en france24.com.